Horas después, escuché una voz que me despertaba. Erika, despierta. Era mi esposo. Bueno, ven a casa. ¿Qué estás haciendo? Me miró preocupado, señalando algo sobre la mesa. ¿Qué son estos uptisers?, preguntó, frunciendo el ceño. Mis padres están aquí, y compraste estos baratos. Te pedí que lo hicieras hoy mismo. Yo, aún medio dormida, respondí con cansancio. Sí, eso es lo que hace tu padre. No te levantes y empieces a cocinar. Voy a tirar estas cosas. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mi nombre es Erika. Tengo 28 años y soy trabajadora de oficina. Hace unos años, conocí a Sean en una cita a ciegas. Fue un encuentro inusual, pero él se acercó a mí con esa intensidad que no pude ignorar. Era simpático, divertido, y de inmediato me sentí atraída por él. Un año después de comenzar a salir, me propuso matrimonio, y por supuesto, mi respuesta fue un sí inmediato. Estaba tan feliz de casarme con el hombre que amaba. Mis padres lo querían mucho y lo felicitaron por nuestro matrimonio. Sus padres también eran personas agradables, y sentía que tendríamos una vida matrimonial muy feliz. Pero ahora, mientras escuchaba la tensión en la voz de Sean, algo me decía que las cosas no eran tan sencillas como parecían. Después de la boda y la luna de miel, todo salió bien y comenzamos nuestra nueva vida juntos. Estaba muy feliz, disfrutando cada momento de mi vida con Sean, mi esposo. Poco después, me enteré de que estaba embarazada. Además de la felicidad, llegó un sentimiento aún más maravilloso. Me sentía como si todo en mi vida estuviera encajando perfectamente. Mi esposo también estaba emocionado por el bebé. Me miraba con una sonrisa cálida y decía, voy a trabajar más duro para nosotros. Aunque sus palabras me llenaban de cariño, empecé a darme cuenta de que tal vez tenía una idea equivocada sobre el trabajo. A pesar de que sufría de náuseas matutinas, él estaba trabajando muchas horas extras, esperando aumentar nuestros ingresos. Por otro lado, yo estaba preocupada por mi embarazo, por ser madre por primera vez. Quería que volviera a casa temprano si podía, para sentirme apoyada. Fue difícil para mí hablar de esto, especialmente porque sabía que él estaba trabajando tanto para darnos lo mejor, pero sentía que necesitaba su presencia. Cuando ya llevaba 6 meses de embarazo y mi estado era más estable, decidí tomarme la licencia por maternidad. Necesitaba un respiro del trabajo, tiempo para descansar y prepararme para la llegada del bebé, pero, lamentablemente, esto parecía haber tenido el efecto contrario en él. Sean empezó a pensar que me aburría en casa y, poco a poco, dejó de hacer las tareas del hogar. Al principio, cuando nos casamos, ambos trabajábamos y compartíamos las responsabilidades de la casa. Después, cuando me embaracé, él tomó la iniciativa de ayudarme con las tareas del hogar porque se preocupaba por mi salud, pero a medida que comenzó a trabajar más horas, su ayuda disminuyó, y con la carga de trabajo que me dejaba a mí, me sentía cada vez más estresada. Un día, después de una larga jornada de trabajo, llegué a casa temprano, sorprendida de encontrarlo en casa antes que yo. «Oh, ¿regresaste temprano hoy?», le pregunté, sin poder evitar el cansancio en mi voz. «Sí, por cierto, ¿qué hay para cenar?», preguntó Sean, mientras se acercaba, notando que la casa estaba en silencio. «Lo siento, no me siento bien. Estaba acostada en la cama», respondí, sin fuerzas para levantarme. «¿Cómo es que llegas temprano a casa hoy y no hay comida?», dijo, con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Por qué estás en casa? Deberías hacer mejor las cosas». Sentí como el peso de sus palabras me aplastaba. Intenté mantener la calma. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. Además, la razón por la que estoy tomando tiempo libre del trabajo es porque estoy embarazada y no me siento bien. Al menos deberías entender eso». Él frunció el ceño, sin poder ocultar su frustración. «¿Estás diciendo que es mi culpa? No me culpes por tus propios problemas, Erika». «No lo dije así», respondí, tratando de calmarme. «Solo quiero que entendamos que somos una pareja y necesitamos apoyarnos mutuamente. Lo que quiero de ti en este momento es que no trabajes tan duro. Quiero que estés aquí para mí, que me ayudes con las tareas del hogar tanto como puedas». Mi voz se quebró al final, pero intenté no ceder a la tristeza. Él levantó las cejas, visiblemente molesto. «¿Quieres que afloje? ¿Es porque vas a estar en casa todo el tiempo y dependes de mí para hacer las cosas? ¿Es eso?». La tensión en el aire era palpable. «No es eso. Ya basta, Sean. Voy a tener al bebé en casa». Mi voz se llenó de una firmeza que no sabía que aún tenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con el tono frío de alguien que no quería entender. «Estoy diciendo que me voy a ir a casa de mis padres por un tiempo. No voy a volver aquí hasta que nazca el bebé».
Mi declaración cayó como un golpe. Oh, realmente haz lo que quieras, dijo él, furioso, antes de salir de la casa sin mirar atrás. Me quedé allí, sola, sintiéndome rota y perdida. Las lágrimas comenzaron a caer, sin poder evitarlo. Me pregunté si alguna vez sería feliz dando a luz en medio de esta tensión. El futuro me parecía incierto, y el amor que alguna vez sentí por Sean ahora se desvanecía, dejando solo dolor. Decidí regresar a casa de mis padres, donde, por fin, pude tomarme un respiro. Con su apoyo, mi salud física y emocional mejoró considerablemente. Parecía que había estado bajo tanto estrés que el simple hecho de descansar me estaba ayudando a sanar. 2 meses después, mientras me acomodaba en la casa de mis padres, mi esposo y mis suegros llegaron de repente para visitarnos. No había tenido contacto con Sean desde que regresé a mi ciudad natal, así que su aparición me desconcertó. Estaba sorprendida, pero ellos parecían genuinamente preocupados por mí. Mis suegros, al ver que ya no estábamos en la casa donde vivíamos antes, preguntaron qué había pasado. Sean les explicó que había regresado a mi ciudad natal después de una pelea. Con una mirada de desaprobación, mi suegro lo tomó por el cuello, como si le reclamara por no haber manejado la situación mejor. Después, miró a mi esposo y me dirigió unas palabras que no esperábamos. Rico, lamento mucho lo que hizo nuestro hijo. Le dimos un gran sermón. No entiende lo difícil y doloroso que es el embarazo. Vamos, por favor, discúlpate con Erika. Mi esposo, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a mí. Lo siento mucho, Erika, dijo entre sollozos, como si finalmente comprendiera el daño que había causado. Yo, también emocionada, lo miré, y aunque mi corazón se sentía aliviado por sus disculpas, aún estaba llena de dudas. Está bien, también lo siento, respondí, sintiendo que, aunque las palabras eran importantes, el tiempo y las acciones serían lo que realmente determinaría si nuestra relación podría sanar. Finalmente, pudimos reconciliarnos. Mis suegros son personas muy amables, y no sé qué hubiera hecho sin ellos, sin su intervención. Gracias a su apoyo, mi esposo y yo pudimos encontrar una manera de superar nuestros conflictos. Poco después, nació nuestra hija, una niña sana. La felicidad que sentí al ver su carita por primera vez fue indescriptible. Mi esposo estaba radiante, y todo parecía volver a su lugar. La llevé de vuelta a la casa donde vivíamos, con la esperanza de que las cosas seguirían mejorando. Después de un tiempo, finalmente pude descansar un poco. Tomé una siesta para recuperar fuerzas y me dediqué a cuidar a mi bebé, pero ser madre resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. Mi hija lloraba mucho durante la noche, y esa falta de descanso empezó a desgastarme. Apenas podía dormir, y cuando llegaba la mañana, me despertaba agotada. Aún así, me levantaba para preparar el almuerzo de mi esposo y hacer las tareas del hogar. Un día, llegué a mi límite. Estaba tan cansada que me quedé dormida mientras acunaba a mi hija. Era ya de noche cuando mi esposo me despertó. Lo siento, dijo, sabiendo que había algo mal. Me había quedado dormida y no había preparado nada para la cena. Estaba preocupado de que me enojara, como lo había hecho antes. Me miró con una expresión molesta, pero en lugar de pelear, me quedé en silencio. En su lugar, me dijo: el próximo sábado, mis padres vienen a celebrar el nacimiento del bebé. Asegúrate de estar lista. Recuerdo que mi suegra me había contactado justo antes, diciéndome que llegarían la semana siguiente, pero yo estaba tan centrada en cuidar de mi hija que apenas pensé en la celebración. El día de la reunión llegó mucho más rápido de lo que esperaba. Bueno, tengo que ir a trabajar por la mañana, dijo Sean antes de salir. Asegúrate de preparar la comida para mis padres, ¿de acuerdo? Sí, lo haré, respondí, aunque sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez mi esposo ya no se enojaría, pero aún parecía no comprender las dificultades que implicaba cuidar a un bebé. Después de que se fue a trabajar, mi hija se quedó dormida, y aproveché el momento para intentar comenzar a cocinar. Pero justo cuando estaba a punto de ponerme manos a la obra, sonó el timbre. ¿Quién será a esta hora?, pensé, sorprendida. Abrí la puerta, y para mi asombro, eran mis suegros. ¿Qué pasó? Se suponía que llegarían esta tarde, ¿no?, les pregunté, un poco confundida. Lo siento mucho por venir tan temprano. Pensamos que podrías estar esforzándote mucho con la comida, así que trajimos algo para ayudarte. Mi suegra sonrió mientras me entregaba una bolsa con ingredientes preparados. Mira, compré todo esto para que podamos comer todos juntos. Mi suegro añadió con una sonrisa. Él los escogió y los trajo para ti.
La calidez de sus gestos me tocó profundamente. En ese momento, sentí que no estaba tan sola como pensaba. Oh, realmente, gracias, respondí, tocada por su gesto, justo cuando mi hija comenzó a llorar. Al parecer, el sonido del timbre la despertó cuando mis suegros llegaron. Oh, Dios mío, lo siento mucho, la desperté, me disculpé, preocupada. Erika, ¿está llorando mucho esta noche? Preguntó mi suegra con una expresión de compasión. ¿Cómo lo sabes? Respondí sorprendida. Sean también lloraba mucho cuando era bebé, así que pensé que tal vez ella también estaría pasando por lo mismo. Mi suegra sonrió con ternura. Erika, no has dormido mucho, ¿verdad? Déjame encargarme de ella. Puedes descansar un poco mientras tanto. Me sentí aliviada al escucharla. Descansa un poco, por favor, añadió, mientras mi suegro hablaba con amabilidad. Yo iré a comprar algo de alcohol y otras bebidas. Avísame si necesitas algo. De lo contrario, gracias por todo, madre y padre. Decidí escuchar sus consejos. Necesitaba descansar. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos, dejándome llevar por el cansancio. Unas horas después, escuché una voz que me despertaba. Hola, Erika, despierta, era la voz de mi esposo. Me levanté, sintiendo la pesadez de la falta de sueño. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, al ver que aún estaba medio dormida. Me levanté lentamente, confundida por su tono. ¿Qué son estos aperitivos? Me preguntó, mirando con desaprobación los bocadillos que había preparado. Mis padres están aquí, ¿y compraste estos, barcos en Tisers? Les dije que se comportarán hoy. De repente, su actitud cambió. Me miró con reproche. Oh, ese es su padre, murmuró, con irritación. Ahora levántate y comienza a cocinar. Voy a tirar estas cosas. Mi corazón latió con fuerza. Vi cómo levantaba los aperitivos, y en ese instante, sentí que tenía que intervenir. No quería que la situación empeorara. Espera. No tienes que hacer eso, exclamé, intentando detenerlo antes de que pudiera tirarlos. Pero, antes de que pudiera decir más, escuché una voz fuerte detrás de mí. Oye, ¿qué estás haciendo? Era la voz de mi suegro, llena de firmeza. Era la voz de mi suegro, que aparentemente acababa de llegar a casa. Mi suegra, que había salido a dar un paseo, estaba con él, llevando a mi hija en brazos. Hola, papá, saludé, aliviada de verlos. Mi suegro no tardó en dirigirse a mi esposo, visiblemente molesto. Escúchame, comenzó, con un tono firme. Le dije que vendrías hoy, pero se quedó dormida, ni siquiera cocinó. Y luego intentó disimularlo con estos aperitivos baratos. Voy a tirarlos a la basura. Mi esposo intentó interrumpir, pero mi suegro no lo dejó. Espera un momento. Le pediré a Erika que cocine algo de verdad. Mi suegro miró los aperitivos con desdén y luego señaló la carne congelada que había comprado. ¿Qué dijiste? Esos son los aperitivos que tu padre eligió y nos trajo, dije, tratando de calmar la situación, pero sabiendo que todo iba de mal en peor. Mi esposo, al escucharme, cambió su expresión. Su rostro se volvió más sombrío y se acercó a mi suegro con una mirada nerviosa. Lo siento, elegí aperitivos baratos, comenzó, pero mi suegro lo interrumpió con furia. ¿Cuál diablos es tu problema? No te importa Erika en absoluto. Pensé que habías cambiado de actitud cuando el bebé iba a nacer, pero veo que nada ha cambiado, explotó mi suegro, su rostro mostrando una furia contenida. Mi esposo no pudo responder, y el ambiente se llenó de tensión. Justo en ese momento, un sonido interrumpió el silencio, una notificación de mensaje en el teléfono de mi esposo. Estaba sobre la mesa del comedor, y mi suegra, que estaba más cerca, vio la pantalla. Sean, leyó en voz alta, confundida. ¿Quién es esta Karen? Mi esposo se puso pálido y rápidamente trató de quitar el teléfono, pero mi suegra ya había visto el mensaje, era de una mujer. Oh no, olvidaste tus cigarrillos y encendedor, decía el mensaje. La próxima vez que regreses, asegúrate de llevarlos contigo. Mi suegra levantó una ceja y miró a mi esposo con incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Quién es Karen?, preguntó, su tono lleno de desconfianza. Mi esposo, al darse cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad, dejó escapar un suspiro, su rostro se desmoronó, y su confesión era inevitable. Tienes que estar bromeando, murmuró, como si intentara desviar la atención, pero la explosión de mi suegro no tardó en llegar. La ira de mi suegro estalló de nuevo.
esta vez dirigida completamente hacia mi esposo. Se arrodilló ante mí, lágrimas cayendo por su rostro mientras trataba de disculparse. Lo siento, fue solo un error, su voz temblaba, pero ya no podía soportarlo. Miré su rostro, sintiendo una oleada de decepción, ya no podía confiar en él. No puedo seguir con esto, dije, mi voz firme, por favor, divorciémonos. Mi esposo intentó hablar, pero no hubo palabras que pudieran salvar nuestra relación. A pesar de sus lágrimas, sabía que todo había terminado. Mi suegro se acercó, interrumpiendo el silencio con su voz seria. Erika, tienes razón, mi hijo te ha causado mucho daño. Si eso es lo que quieres, haremos lo que sea necesario para que sigas adelante. Mis suegros me miraron con pesar, pero sabían que la decisión estaba tomada. Después de unos momentos, mi esposo fue sacado de la casa, y mis suegros se llevaron los papeles del divorcio. Al poco tiempo, llegaron nuevamente, esta vez con más documentos en la mano. Te trajimos lo que pediste, dijo mi suegro. Habían hablado con mi esposo, y él finalmente confesó lo que había estado ocurriendo, una aventura con una empleada de la misma empresa, alguien que había estado con él desde que estaba embarazada. No solo había estado engañándome, sino que sus horas extras eran solo una excusa para encontrarse a escondidas. Con la verdad revelada, presenté una demanda contra mi esposo y la amante, buscando la manutención infantil. Afortunadamente, la ley estaba de mi lado, aunque mi esposo podría rechazar mis demandas. La decisión estaba tomada, nos divorciamos. Mis suegros, profundamente avergonzados, me apoyaron en cada paso. Lo siento mucho por todo lo que te ha hecho pasar nuestro hijo, se disculpó mi suegra. Ambos padres de mi exesposo asumieron la responsabilidad por su hijo, y me ofrecieron una significativa cantidad de dinero como parte de la manutención de nuestra hija. Además, ellos tomaron el control de su salario y le asignaron una mesada, un recordatorio constante de sus errores. Mi exesposo ahora vivía una vida de vigilancia y restricciones, atrapado entre el trabajo y su propia culpa. Aunque mi situación era incómoda, todo lo que había sucedido era culpa de él. Por otro lado, regresé a la casa de mis padres, con su apoyo incondicional, volví a trabajar, tratando de seguir adelante por el bien de mi hija, que estaba creciendo feliz y saludable. Su sonrisa diaria me daba fuerza. A pesar de todo, la vida seguía, y yo me aseguraba de cuidarla lo mejor que podía. El futuro aún era incierto, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Nos vemos la próxima vez.